Amigos e influir sobre las personas. Parte 1. Técnica fundamental para tratar con el prójimo. Capítulo 1. Si quieres recoger miel, no des puntapiés sobre la colmena. El 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional caza de un hombre jamás conocida en la vieja metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido, atrapado en el departamento de su novia, en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisantes pusieron sitio a su escondite del último piso. Horadando el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí, por efectos del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba incesantemente contra la policía. 10.000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía, Mulrooney, declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaban las pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos, porque mientras la policía ciega hacía fuego graneando contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y al escribir, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esta carta expresó Crowley: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil, en un camino de campo, en Long Island. De pronto, el agente de policía se acercó al coche y dijo: quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal, en Sing Sing no declaró, por cierto: eso es lo que me pasa por asesino. No, dijo: eso es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es: dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. ¿Es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Si así le parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos. La existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone. Sí, el mismo que fue enemigo público número 1. El más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa de nada. Se considera, en cambio, un benefactor público. Un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y lo mismo pensaba Dutch Schultz antes de morir por las balas de otros pistoleros de Newark. Dutch Schultz, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público. Y lo creía. He tenido interesante correspondencia con el alcalde de Sing Sing, Mr. Lawes, sobre este tema, y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así raciocinan, así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan, con alguna serie de razonamientos falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales aún ante sí mismos.
y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debe apresar. Si Al Capone, los pistolas Crowley, Dutch Schultz, los nombres desesperados tras la reja de una prisión, no se culpan por nada, ¿qué diremos de las personas con quienes usted, lector, o yo, entramos en contacto? El extinto John Wanamaker confesó una vez: hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo con vencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes de que empezara a amanecer en mí la idea de que 99 veces de cada 100 ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil porque pone al prójimo en la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso del hombre, hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. El ejército alemán no deja que sus miembros formulen quejas y hagan críticas inmediatamente después de ocurrida una cosa. Tienen que ponderar y dejar que se enfríen su resquemor. Se les castiga si formulan protestas inmediatas. Bien sabe Dios que debería haber una ley así en la vida civil también. Una ley para los padres quejosos y las esposas regañonas, y los patronos irritables y toda esa serie de personas que no hacen más que señalar los defectos ajenos. En 1000 páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tomemos, por ejemplo, la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft, una disputa que dividió al Partido Republicano. Llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo en la Guerra Mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, hizo presidente a Taft y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar, estalló. Censuró a Taft por su política conservadora. Trató de ser ungido candidato a una tercera presidencia. Formó el Partido del Alce y estuvo a punto de demoler el republicano. En la elección que hubo después, William Howard Taft y el Partido Republicano vencieron solamente en 2 estados: Vermont y Utah, la derrota más desastrosa jamás conocida por el viejo partido. Theodore Roosevelt culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable el presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas dijo así: no veo cómo podía haber procedido de otra manera. ¿A quién se va a echar la culpa? ¿A Roosevelt o a Taft? No lo sé. Francamente, ni me importa. Lo que trato de hacer ver es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterase con lágrimas en los ojos: no veo cómo podía haber procedido de otro modo. O tomemos el ejemplo del escándalo del Teapot Dome Oil. Fue un asunto que hizo clamar de indignación a los diarios del país durante años. Conmovió a la nación entera. Nada parecido había sucedido jamás en la vida pública norteamericana, al menos en la memoria contemporánea. Señalemos los hechos desnudos. Albert Fall, secretario del Interior en el gabinete del presidente Harding, tenía a su cargo ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno en Elk Hill y Teapot Dome, unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la Armada. El secretario Fall no efectuó una licitación. No, señor. Entregó directamente el contrato, un negocio redondo, jugoso, a su amigo Edward L. Dunning. Y a su vez, Dunning hizo al secretario Fall un préstamo, según le placía llamar a esta operación, de $100,000. Luego, como la cosa más natural del mundo, el secretario Fall ordenó que las fuerzas de infantería de marina que había en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de Elk Hill.
Esos competidores desalojados de sus tierras a punta de bayoneta corrieron a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de tipo Tom, un negocio de 100 millones de dólares. Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada. La nación entera se sintió asqueada. El partido republicano estuvo a punto de verse destruido, y Albert B. Fall purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Fall fue censurado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? Jamás. Años más tarde, Herbert Hoover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la señora Fall oyó esto, saltó de su silla, lloró, mostró los puños a su destino y gritó: ¿Qué? ¿Harding traicionado por Fall? No, mi marido jamás traiciona a nadie. Todo el oro del mundo alcanzaría a sentar a mi esposo a cometer un delito. Él fue el traicionado, a él fue a quien crucificaron. Ahí está, la naturaleza humana en acción. El malefactor que culpa a todos menos a sí mismo. Todos somos iguales. De modo que cuando usted o yo nos veamos inclinados, un día cualquiera, a criticar a alguien, recordemos a Al Capone, a Dos Pistolas, Crowley y a Albert Fall. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras, siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse probablemente y de censurarnos a su vez. O como el amable Taft, decir: no veo cómo podía haber procedido de otro modo. En la mañana del sábado 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al teatro de Ford, donde Botch había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de Caballos, de Rosa Bonheur, pendía sobre la cama, y un mortecino mechero de gas daba escasa luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra, Stanton, dijo: aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo. ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con las demás personas? Yo he estudiado durante 10 años la vida de Abraham Lincoln, y dediqué 3 años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln, el desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano. Realicé un estudio especial del método de Lincoln para tratar con sus semejantes. ¿Se dedicaba a criticarlos? Sí, pues. Cuando joven, en el Pigeon Creek Valley de Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás, y los dejaba en los campos campestres en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de esas cartas despertó resentimientos que duraron toda una generación. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaban los periódicos, pero se excedió. En el otoño de 1842 se burló de un político irlandés vano y batallador que se llamaba James Shields. Lincoln lo censuró crudamente en una carta anónima publicada en el Springfield Journal. El pueblo entero estalló en carcajadas. Shields, sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación. Descubrió quién había escrito la carta, saltó en su caballo, buscó a Lincoln y lo desafió a duelo. Lincoln no quería pelear, se oponía a los duelos, pero no pudo evitarlo sin menoscabo para su honor. Tuvo la elección de las armas. Como tenía brazos muy largos, escogió sables de caballería. Tomó lecciones de esgrima de un militar de West Point y el día señalado, él y Shields se encontraron en un banco de arena del Mississippi, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, a último momento intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Ese fue el incidente personal más significativo en la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante. Nunca volvió a burlarse del prójimo. Y desde entonces casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra, durante la guerra civil,
Lincoln propuso un nuevo general al frente del ejército de Potomac y cada uno a su turno. McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade. Cometió algún trágico error e hizo que Lincoln recorriera su despacho a grandes pasos, presa de la desesperación. Media nación censuraba acremente a esos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie, con caridad para todos, conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era: no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora de Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur, Lincoln respondía: no los censuréis. Son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln, a buen seguro. Tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros 3 días de julio de 1863. En la noche del 4 de julio, Lee comenzó su retirada hacia el sur, en tanto que una gran tormenta inundaba implacable la tierra. Cuando Lee llegó a Potomac con su ejército en derrota, encontró un río hinchado, embravecido, imposible de pasar, ante sus tropas y un ejército unionista victorioso tras ellas. Lee estaba como en una trampa, no podía escapar. Lincoln lo advirtió. Ahí se presentaba la oportunidad como enviada por el cielo. La oportunidad de copar el ejército de Lee y poner término inmediato a la guerra. Así pues, como un hálito de gran esperanza, Lincoln ordenó a Meade que no convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió estas órdenes y envió un mensajero especial a Meade para instarle a la acción instantánea. ¿Qué hizo el general Meade? Exactamente lo contrario de lo que se le decía. Convocó un consejo de guerra, en directa violación de las órdenes de Lincoln. Vaciló, se dejó estar. Telegrafió toda suerte de excusas. Se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin bajaron las aguas y Lee escapó a través del Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso. ¿Qué es esto?, gritó a su hijo Robert. ¡Gran Dios! ¿Qué es esto? Lo teníamos al alcance de las manos. Solo teníamos que estirarlas para que cayeran en nuestro poder. Y sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, cualquier general podría haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo le podría haber derrotado. Con acerbo desencanto, Lincoln se sentó a escribir una carta a Meade. Recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso en su fraseología. De modo que esta carta, escrita por Lincoln en 1863, equivalía a reproche más severo. Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con fortuna a Lee el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora al sur del río, cuando solo puede llevar consigo unos pocos hombres? ¿No más de los 2/3 de la fuerza de que disponía entonces? Sería irrazonable esperar, y yo no lo espero, que ahora pueda usted lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido, y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Meade al leer esta carta? Meade no vio jamás esta carta. Lincoln no la despachó. Fue allá entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Creo, y esto es solo una opinión, que después de escribirla a Lincoln, vio por la ventana y se dijo: un momento, tal vez no debiera ser tan precipitado. Me es muy fácil, aquí sentado, en la quietud de la Casa Blanca, ordenar a Meade que ataque. Pero si hubiera estado en Gettysburg y hubiese visto tanta sangre como ha visto Meade en la última semana, si mis oídos hubiesen oído, orados por los clamores y los gritos de los heridos y moribundos, quizá no habría tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviese el tímido temperamento de Meade, quizá habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua que ya ha pasado bajo el puente.
Si envío esta carta, calmaré mis sentimientos, pero haré que Miss trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez. Despertaré resquemores, disminuiré su utilidad futura como comandante, le llevaré acaso a renunciar al ejército. Y Lincoln dejó a un lado la carta, porque por amarga experiencia que había aprendido que las críticas y reproches acerbos son casi siempre inútiles. Theodore Roosevelt ha dicho que cuando como presidente se veía ante algún grave problema, solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca, y preguntarse entonces, ¿qué haría Lincoln si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? Lo mismo podríamos hacer nosotros cada vez que tenemos el deseo de reprochar algo al prójimo. Pensar en Lincoln y en cómo resolvería el problema. ¿Conoce usted, lector, a alguien a quien desearía modificar y regular y mejorar? Bien, espléndido. Yo estoy en favor suyo. Pero, ¿por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Sí, y mucho menos peligroso. Cuando la lucha de un hombre comienza dentro de sí, dijo Browning, ese hombre vale algo. Es probable que le lleve mucho tiempo perfeccionarse. Después, tómese un buen descanso y dedique la temporada siguiente a regular y criticar al prójimo. Pero primero, perfecciónese usted mismo. No se quede de la nieve del techo del vecino, sentenció Confucio, cuando también cubre el umbral de tu casa. Yo era un joven y trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás. Escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes había recibido, de no sé quién, una carta con esta nota al pie, dictada pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje muy importante y muy atareado. Yo no lo era, pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis, y terminé mi breve nota con las palabras, dictada pero no leída. Él no se preocupó siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie. Su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error y quizá mereciera el reproche, pero por ser humano me hirió. Me hirió tanto que 10 años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta. Por seguros que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratamos con la gente debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas. Tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Y la crítica es una chispa peligrosa, una chispa que puede causar una explosión en la Santa Bárbara del orgullo, y esta explosión apresura a veces a la muerte. Por ejemplo, el general Leonard Wood fue criticado y no se le permitió ir con el ejército norteamericano a Francia. Ese golpe que le fue asestado a su orgullo abrevió probablemente su vida. Las críticas acerbas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Chatterton, el poeta inglés, al suicidio. Benjamin Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que se le nombró embajador norteamericano en Francia. El secreto de su buen éxito: no hablaré mal de hombre alguno, dijo, y de todo diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen. Pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre, aseguró Carlyle, demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen.
Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica, y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya dijo el doctor Johnson, el mismo Dios, Señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? Capítulo 2. El gran secreto para tratar con la gente. Solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido alguna vez usted a meditar esto? Sí, un solo medio. Y es el de hacer que el prójimo quiera hacer ese algo. Recuerde que no hay otro medio. Es claro que usted puede hacer que un hombre quiera entregarle su reloj, poniéndole un revólver en el pecho. Puede hacer también que un empleado le preste su cooperación, hasta que usted vuelva a la espalda si amenaza con despedirle. Puede hacer que un niño haga lo que usted quiere si empuña un látigo o le amenaza. Pero estos métodos tan crudos tienen repercusiones muy poco deseables. El único modo de conseguir que usted haga algo es darle lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere usted? El famoso doctor Sigmund Freud, uno de los más distinguidos psicólogos del siglo XX, decía que todo lo que hace el hombre surge de dos motivos: el impulso sexual y el deseo de ser grande. El profesor John Dewey, el más profundo filósofo de los Estados Unidos, formula la teoría con cierta diferencia. Dice el doctor Dewey que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Recuerde esta frase: el deseo de ser importante. Es muy significativa, la ver muy a menudo en este libro. ¿Qué es lo que quiere usted? No muchas cosas, pero las pocas que desea son anheladas con una insistencia que no admite negativas. Casi todos los adultos normales quieren: primero, la salud y la conservación de la vida. 2. Alimento. 3. Sueño. 4. Dinero y las cosas que compra el dinero. 5. Vida en el más allá. 6. Satisfacción sexual. 7. El bienestar de los hijos. 8. Un sentido de la propia importancia. Casi todas estas necesidades son complacidas en la vida. Todas, en verdad, menos una. Pero hay un anhelo casi tan profundo, casi tan imperioso como el deseo de alimentarse y dormir, y ese anhelo se ve satisfecho muy rara vez. Es lo que llama Freud el deseo de ser grande, es lo que llama Dewey el deseo de ser importante. Lincoln empezó una vez una carta con estas palabras: a todo el mundo le agrada una lisonja. William James dijo: el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Véase que no hablo del deseo, sino del anhelo de ser apreciado. Ahí tenemos una sed humana infalible y persistente, y los pocos individuos que satisfacen honestamente esta sed del corazón podrán tener a los demás en la palma de la mano, y hasta el sepulturero se apenará cuando muera. El deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales. Demos un ejemplo. Cuando yo era niño, en una granja de Missouri, mi padre criaba cerdos Duroc Jersey y vacas Hereford de Pedigree. Solíamos exhibir nuestros cerdos y vacas en las ferias de los condados y en las exposiciones de ganadería de todo el Medio Oeste. Obteníamos primeros premios por veintenas. Mi padre fijaba las cintas azules en un trozo de muselina blanca, y cuando llegaban amigos o visitantes a nuestra casa, sacaba esa muselina y entre él y yo mostrábamos los premios. Los cerdos no se interesaban por las cintas que habían ganado, pero mi padre sí. Estos premios le daban un sentido de importancia. Si nuestros antepasados no hubiesen sentido este ardiente anhelo de ser importante, la civilización habría sido imposible. Sin él, seríamos iguales que los animales. Este deseo de sentirse importante fue lo que llevó a un pobre empleado de una tienda de comestibles, un mozo sin recursos y sin educación, a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril,
que, con otros restos de una casa deshecha, comprara por 50 centavos. Quizá haya oído el lector hablar de este mozo. Se llamaba Lincoln. Este deseo de sentirse importante fue lo que inspiró a Dickens para escribir sus novelas inmortales. Este deseo inspiró a Sir Christopher Wren en el deseo de sus sinfonías de piedra. Este deseo hizo que Rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó. Y este mismo deseo hace que los hombres más ricos de cada ciudad construyan una casa demasiado amplia para sus necesidades. Este deseo hace que todos pretendamos vestir de acuerdo con la última moda, conducir el automóvil más reciente y hablar de nuestros hijos tan inteligentes. Este mismo deseo es lo que lleva a muchos mozos a ser pistoleros y bandoleros. Casi todos los criminales jóvenes, dice E.P. Mulroney, ex jefe de la policía de Nueva York, tienen un excesivo egoísmo y su primer pedido después de ser arrestados es que les lleven esos perniciosos periódicos en que se les pinta como héroes. La perspectiva de ir a sentarse en la silla eléctrica parece remota, en tanto el criminal puede extasiarse ante una fotografía suya que comparte las páginas con las de Babe Ruth, La Guardia, Einstein, Lindbergh, Toscani o Roosevelt. Si usted me dice cómo satisface sus deseos de ser importante, le diré que es usted. Eso es lo que determina su carácter. Es la cosa más significativa que hay en usted. Por ejemplo, John D. Rockefeller satisface su deseo de importancia dando dinero para que se levante un hospital moderno en Pekín, China, a fin de atender a millones de pobres a quienes no ha visto jamás ni jamás verá. Dillinger, en cambio, se sentía importante como bandido, asaltante de bancos y asesino. Cuando los agentes federales le perseguían, penetró en una granja de Minnesota y exclamó: "Soy Dillinger". Estaba orgulloso de ser el enemigo público número 1. Sí, la diferencia significativa que se advierte entre Dillinger y Rockefeller es la forma en que satisfacían sus deseos de ser importantes. La historia chispea con divertidos ejemplos de personas famosas que luchaban por dar satisfacción a sus deseos de importancia. El mismo George Washington quería ser llamado su poderío el presidente de los Estados Unidos, y Colón reclamaba el título de almirante del océano y virrey de las Indias. Catalina la Grande se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a su majestad imperial. Y la señora de Lincoln en la Casa Blanca se volvió una vez hacia la señora de Grant como una tigresa y gritó: "¿Cómo se atreve usted a sentarse en mi presencia sin que la haya invitado a hacerlo?". Nuestros millonarios ayudaron al almirante Byrd a financiar su expedición al Antártico con la condición de que caletas y montañas heladas fuesen bautizadas con sus nombres. Y Víctor Hugo aspiraba a que la ciudad de París, nada menos, fuera rebautizada con su nombre. Hasta Shakespeare, grande entre los grandes, trató de agregar brillo a su nombre procurándose un escudo de nobleza para su familia. Hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer así sus deseos de importancia. Por ejemplo, tomemos a la señora McKinley. Se sentía importante al obligar a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, a descuidar importantes asuntos del Estado para reclinarse junto a su cama, un brazo en torno a su cuerpo, hasta que la hiciera dormir. Alimentaba su deseo de ser atendida insistiendo en que el presidente permaneciera con ella mientras se hacía arreglar los dientes. Y una vez provocó una tormentosa escena cuando McKinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con John Hay. Mary Roberts Rinehart me contaba una vez el caso de una mujer joven, inteligente, vigorosa, que quedó postrada en cama a fin de satisfacer sus deseos de sentirse importante. Un día, relata la señora Rinehart, esta mujer se vio obligada a afrontar algo, acaso su edad y el hecho de que nunca se casaría. Contempló los años solitarios que tenía por delante, y en los que poco le quedaba que esperar. Se metió en cama, y durante 10 años su anciana madre subió y bajó escaleras para alimentarla y atenderla, en su habitación de un tercer piso. Por fin la madre, fatigada de tanto que hacer, enfermó y murió. Durante una semana languideció la inválida. Después se levantó, se vistió y volvió a vivir.
Algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a la demencia a fin de encontrar en ese país de los sueños el sentido de importancia que les ha sido negado el áspero mundo de la realidad. Hay en los hospitales de los Estados Unidos más enfermos mentales que de todas otras enfermedades juntas. 1 de cada 20 residentes de Nueva York mayores de 15 años pasa 7 de su vida en un manicomio. ¿Cuáles son las causas de la demencia? Nadie puede responder a una pregunta tan general, pero sabemos que ciertas enfermedades como la sífilis quebrantan y destruyen las células del cerebro y producen la demencia como resultado. En rigor de verdad, aproximadamente la mitad de todas las enfermedades mentales puede atribuirse a causas físicas como son las lesiones cerebrales, alcohol, toxinas. Pero la otra mitad, y esto es lo terrible, la otra mitad de la gente que pierde la cordura no sufre, al parecer, ninguna lesión en las células cerebrales. En las autopsias, cuando se estudian sus tejidos cerebrales, con los más poderosos microscopios se les encuentra tan sanos como los de un cerebro normal. ¿Por qué enloquecen estas personas? Yo hice recientemente esta pregunta al médico jefe de uno de nuestros más importantes hospicios de alienados. Este médico, que ha recibido los más altos honores y las recompensas más codiciadas por sus conocimientos sobre la demencia, me confió francamente que no sabe por qué enloquece la gente. Nadie lo sabe de seguro, pero me dijo que muchas personas que enloquecen encuentran en la demencia ese sentido de su importancia que no pudieron obtener en el mundo de la realidad. Después me narró lo siguiente. Tengo una paciente cuyo casamiento resultó una tragedia. Deseaba amor, satisfacción sexual, hijos y prestigio social. Pero la vida destrozó todas sus esperanzas. Su esposo no la amaba. Hasta se negaba a comer con ella y la obligaba a servirse las comidas en su cuarto, en el primer piso. No tenía hijos ni importancia social. Enloqueció y en su imaginación se divorció y recuperó su nombre de soltera. Ahora cree que se ha casado con un aristócrata inglés e insiste en que se llama Lady Smith. Y en cuanto a los hijos, se imagina que todas las noches da a luz uno. Cada vez que la visito me dice: doctor, anoche tuve un bebé. La vida hizo naufragar todas las naves de sus sueños en los escollos de la realidad. Pero en las islas fantásticas, llenas de sol, de la demencia, todas esas naves llegan ahora a puerto con las velas desplegadas. ¿Tragedia? Pues no lo sé. Su médico me dijo: si pudiera estirar una mano y volverle la cordura, no lo haría. Es mucho más feliz tal como está. En general, los dementes son mucho más felices que usted y yo. Muchos tienen el placer de la demencia. ¿Por qué no? Han resuelto todos sus problemas. Son capaces de escribir cheques por millones de dólares o dar cartas de presentación para el Aga Khan. En un mundo de sueños creados por ellos, han hallado ese sentido de la importancia que tan hondamente deseaban. Si algunas personas tienen tanta sed de importancia que llegan a la demencia, imaginemos los milagros que usted o yo podemos lograr si damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia, del otro lado de la demencia. Por cuanto yo sé, ha habido en la historia solamente 2 personas a quienes se pagó un sueldo de $1 millón por año: Walter Chrysler y Charles Schwab. ¿Por qué pagaba Andrew Carnegie a Charles Schwab $1 millón por año? O sea, más de $3,000 por día. ¿Por qué? ¿Acaso porque Schwab era un genio? No. ¿Porque sabía más que los otros técnicos acerca de la fabricación del acero? Tampoco. Charles Schwab me ha confesado que trabajaban con él muchos hombres que sabían considerablemente más que él acerca de la fabricación del acero. Schwab asegura que se le pagaba ese sueldo sobre todo por su capacidad para tratar con la gente. Le pregunté cómo hacía. Voy a dar su secreto en sus mismas palabras. Palabras que deberían ser grabadas en bronce y fijadas en todos los hogares y escuelas, en todas las tiendas y oficinas del país. Palabras que los niños deberían recordar de memoria, en lugar de esforzarse por saber la conjugación de verbos latinos o la cifra de la lluvia anual en Brasil. Palabras que transformarán su vida, lector, y la mía, por poco que las escuchemos. Considero, dijo Schwab, que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres.
y que la mejor forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones del hombre como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe dar al hombre un incentivo para que trabaje. Por eso siempre estoy deseoso de ensalzar, pero soy remiso para encontrar defectos. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y abundante en mis elogios. Esto es lo que hace Schwab. Pero ¿qué hace el hombre común? Precisamente lo contrario. Si alguna cosa no le gusta, arma un escándalo. Si le gusta, no dice nada. En mi amplia relación con la vida, en mis encuentros con muchos grandes hombres en diversas partes del mundo, declaró Schwab, no he encontrado todavía al hombre, por grande que fuese él, o elevadas sus funciones, que no cumpliera mejor trabajo y realizara mayores esfuerzos dentro de un espíritu de aprobación que dentro de un espíritu de crítica. Esa fue, agregó francamente, una de las principales razones del notable éxito de Andrew Carnegie. Carnegie elogiaba a sus semejantes en público y en privado. Carnegie quiso elogiar a sus ayudantes hasta después de muerto. Para su tumba escribió un epitafio que decía: aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él. La apreciación sincera fue uno de los secretos del buen éxito de Rockefeller en su trato con los hombres. Por ejemplo, cuando uno de sus socios, Edward T. Biddeford, cometió un error e hizo perder a la firma $1 millón con una mala compra de yacimientos petrolíferos en América del Sur. John Dee pudo haberlo criticado, pero sabía que Biddeford había procedido según sus mejores luces, y el incidente quedó en nada. Pero Rockefeller encontró algo que elogiar. Felicitó a Biddeford porque había podido salvar el 60% del dinero invertido. Espléndido, dijo Rockefeller. No siempre nos va tan bien en mi despacho. Ziegfeld, el más espectacular de los empresarios teatrales que ha habido jamás en Broadway, conquistó su reputación gracias a su sutil habilidad para glorificar a la joven norteamericana. Una vez tras otra elegía a alguna joven en quien nadie se fijaba y la transformaba en el escenario en una resplandeciente visión de misterio y seducción. Como conocía el valor del aprecio y la confianza, hacía que las mujeres se sintieran bellas por el solo poder de su galantería y su consideración. Era, además, un hombre práctico. Aumentó el sueldo de las coristas desde $30 por semana hasta una cifra que llegaba a 165. Y también era caballeresco. En las noches de estreno en el Foolish enviaba telegramas a las estrellas del reparto y hermosas rosas a todas las chicas del coro. Yo sucumbí una vez a la moda del ayuno y pasé 6 días y sus noches sin comer. No fue difícil. Tenía menos hambre al fin del 6º día que al fin del segundo. Pero usted y yo conocemos personas que pensarían haber cometido un crimen si dejaran a sus familias o a sus empleados 6 días sin comer. Pero los dejan estar 6 días y 6 semanas y hace 60 años sin darle jamás una muestra calurosa de esa apreciación que anhelan casi tanto como anhelan el alimento. Cuando Alfred Lund desempeñó el papel principal en Reunión de Viena, declaró: nada hay que yo necesite tanto como el alimento para mi propia estima. Alimentamos los cuerpos de nuestros hijos y amigos y empleados, pero muy raras veces alimentamos su propia estima. Les damos carne y papas para que tengan energía, pero descuidamos darles amables palabras de aprecio para que cantarían durante años en su recuerdo, como la música de las estrellas. Algunos lectores están diciendo ahora mismo, al leer estas líneas: cosas viejas, elogios, adulación. Ya he hecho la prueba, no da resultado, al menos con personas inteligentes. Es claro que la adulación no da resultado con la gente que discierne. Es algo hueco, egoísta y poco sincero. Su empleo debe conducir al fracaso, y así ocurre generalmente. Aunque no faltan personas tan hambrientas, tan sedientas, de que se les muestre aprecio que tragan cualquier cosa, así como un hombre hambriento puede comer hierbas y lombrices. Porque, por ejemplo, tuvieron tan ruidosos éxitos en el terreno matrimonial los hermanos Midbury,
Porque estos príncipes, como daban en llamarse, pudieron encontrar enlace con dos hermosas y famosas actrices cinematográficas y una notable primadona y Barbara Hutton con sus millones. ¿Por qué? El encanto de los Miss Barney para las mujeres, dijo Adela Rogers Jones en un artículo parecido a la revista Liberty. Se ha contado entre los misterios de la historia. Paula Negri, una mujer del mundo que conoce a los hombres y gran artista, me lo explicó una vez. Me dijo que los Miss Barney dominan el arte de la adulación como ningún otro hombre por ella conocía. Y el arte de la adulación, agregaba Paola Negri, está casi perdido en esta época realista. Terminó Paola Negri asegurándome que ese era el secreto del encanto de las Paola Negri, una mujer de mundo que conoce a los hombres y gran artista, me lo explicó una vez. Me dijo que los Barney dominan el arte de la adulación como ningún otro hombre por ella conocida. Y el arte de la adulación, agregaba Paola Negri, está casi perdido en esta época realista. Terminó Paola Negri asegurándome que ese era el secreto del encanto de los Barney para las mujeres. Hasta la reina Victoria era susceptible a la adulación. Disraeli confesó que cuando trataba con la reina empleaba abundantemente esta adulación. Pero Disraeli era uno de los hombres más corteses, diestros y capaces que han gobernado jamás el extenso imperio británico. Era un genio. Lo que para él daba resultados quizá no lo dé para usted o para mí. A la larga la adulación hace más mal que bien. La adulación es falsa y como el dinero falso, nos pone eventualmente en aprietos si queremos hacerla circular. La diferencia entre la apreciación y la adulación es muy sencilla. Una es sincera y la otra no. Una procede del corazón, la otra sale de la boca. Una es altruista, la otra egoísta. Una despierta la admiración universal, la otra es universalmente condenada. Hace poco vi un busto del general Obregón en el Palacio de Chapultepec, en México. Bajo el busto están grabadas estas sabias palabras de la filosofía del general Obregón. No temas a los enemigos que te atacan, teme a los amigos que te adulan. No recomiendo la adulación. Lejos de ello, hablo de una nueva forma de vivir. Permítase repetirlo, hablo de una nueva forma de vivir. El rey Jorge V tenía un juego de 6 máximas en las paredes de su estudio en el Palacio de Buckingham. Una de estas máximas rezaba: enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos. Eso es la adulación, elogio barato. Una vez leí una definición de la adulación que vale la pena para reproducir. Hablar es decir al prójimo lo que se piensa a uno mismo. Emplea el lenguaje que quieras, dijo Ralph Waldo Emerson, y nunca podrás expresar sino lo que eres. Si lo que debiéramos hacer fuera solo emplear la adulación, el mundo entero aprendería a hacerlo enseguida y todos seríamos peritos en relaciones humanas. Cuando no estamos dedicados a pensar acerca de algún problema específico, solemos pasar el 95% de nuestro tiempo pensando en nosotros mismos. Pero si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas cualidades del prójimo, no tendremos que recurrir a la adulación, tan barata y tan falsa que se le conoce apenas sale de los labios. Emerson dijo: todos los hombres que conozco son superiores a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de ellos. Si así sucedía con Emerson, ¿no es probable que lo mismo sea 100 veces más cierto en su caso, lector, o en el mío? Dejemos de pensar en nuestras realizaciones y nuestras necesidades. Tratemos de pensar en las buenas cualidades del prójimo. Olvidemos entonces la adulación. Demos prueba de una apreciación honrada, sincera, de esas cualidades. Seamos calurosos en la aprobación y abundantes en el elogio, y la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las atesorará y las repetirá toda una vida, años después de haberlas olvidado nosotros. Capítulo 3. Quien puede hacer esto tiene el mundo entero consigo. Quien no puede marcha solo por el camino. Yo voy a pescar a Maine todos los veranos.
Personalmente me gustan sobremanera las fresas con crema, pero por alguna razón misteriosa, los peces prefieren las lombrices. Por eso, como cuando voy de pesca no pienso en lo que me gusta a mí, sino en lo que prefieren los peces, no cebo el anzuelo con fresas y crema. En cambio, balanceo una lombriz o saltamontes frente al pez y le digo, ¿te gustaría comer esto? ¿Por qué no proceder con igual sentido común cuando se pesca a los hombres? Así procedía Lloyd George, cuando alguien le preguntó cómo había conseguido continuar en el poder después de que todos los demás jefes de la guerra, Wilson, Orlando, Clemenceau, habían desaparecido en el olvido. Respondió que si se podía atribuir su permanencia en la cumbre a alguna cosa, era probablemente al hecho de que había aprendido que era necesario poner en el anzuelo el cebo capaz de satisfacer al pez. ¿Por qué hablar de lo que necesitamos o deseamos? Eso es infantil, absurdo. Claro está que a usted le interesa lo que necesita o desea. Eso le interesa eternamente, pero a nadie más le interesa. Los demás son como usted o como yo, les interesa lo que ellos desean o necesitan. De modo que el único medio de que disponemos para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que él quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Recuerde esta frase mañana, cuando trate de lograr que alguien haga algo. Si por ejemplo no quiere que su hijo fume, no le predique y no hable de lo que usted quiere. Muéstrele en cambio que los cigarrillos pueden impedirle formar parte del equipo deportivo del colegio o ganar la carrera de 100 metros. Es bueno recordar esto, ya sea que se trate con niños o con terneros o con monos. Por ejemplo, Ralph Waldo Emerson y su hijo trataron un día de meter a un ternero en el establo, pero cometieron el error común de pensar solamente en lo que querían ellos. Emerson empujaba y su hijo tironeaba, pero el ternero hacía como ellos, pensaba solamente en lo que quería. Atizó las patas y se negó empecinadamente a salir del prado. Una criada irlandesa vio la dificultad en la que estaban sus amos. No era capaz de escribir ensayos ni libros, pero, al menos en esta ocasión, mostró más sentido común que Emerson. Pensó en lo que quería el ternero, puso un dedo maternal en la boca del animal y lo dejó que chupara y chupara mientras lo conducía lentamente al establo. Todos los actos que ha realizado usted desde que nació se deben a que quería algo, y aquella vez que entregó una donación a la Cruz Roja no es una excepción a la regla. Hizo esa donación a la Cruz Roja porque quería prestar ayuda, porque quería realizar un acto hermoso, altruista, divino. Por cuanto lo has hecho para uno de los menores de este rebaño, lo has hecho para mí. Si no hubiera querido usted alentar ese sentimiento más de lo que quería guardar el dinero, no habría hecho la contribución. Es claro que pude haberla efectuado porque le avergonzaba negarse o porque un cliente le pidió que la hiciera. Pero lo cierto es que la hizo porque quería algo. El profesor Henry A. Overstreet, en su ilustrativo libro Influencing Human Behavior, dice: la acción surge de lo que deseamos fundamentalmente. Y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos, ya sea en los negocios, en el hogar, en la escuela o en la política, es este. Primero, despertar en el prójimo un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Andrew Carnegie, el pequeñuelo escocés empobrecido que comenzó a trabajar con una paga de 2 centavos por hora y finalmente donó 365 millones de dólares, aprendió en sus primeros años que el único medio de influir sobre la gente es hablar de lo que el prójimo quiere. Fue a la escuela durante 4 años solamente y sin embargo aprendió a tratar con los demás. Un ejemplo, su cuñada se hallaba preocupadísima por sus 2 hijos, que estudiaban en Yale, pues tan ocupados estaban en sus cosas que no escribían a casa y no prestaban atención a las frenéticas cartas de la madre. Carnegie ofreció apostar $100 a que conseguiría una respuesta a vuelta de correo, sin pedirla siquiera. Alguien aceptó el reto. Carnegie escribió entonces a sus sobrinos una postdata. El envío de $5 para cada sobrino, pero no adjuntó el dinero. A vuelta de correo llegaron sus respuestas que agradecían al querido tío Andrew su atenta carta y ya sabe el lector el resto.
Mañana querrá usted persuadir a alguien de que haga algo. Antes de hablar, haga una pausa y pregúntese, ¿cómo puedo lograr que quiera hacerlo? Esta pregunta impedirá que nos lancemos impetuosamente a hablar inútilmente de nuestros deseos. Yo arriendo el gran salón del baile de cierto hotel de Nueva York 20 noches por temporada, a fin de realizar una serie de conferencias. Al comenzar una temporada se me informó repentinamente que tendría que pagar casi el triple de alquiler. Esta noticia me llegó después de impresas y distribuidas las entradas y hechos todos los anuncios. Naturalmente yo no quería pagar ese aumento, pero ¿de qué me valdría hablar a la gerencia del hotel de lo que yo quería? Solo les interesaba lo que querían ellos. Un par de días más tarde fui a ver al gerente. Quedé algo sorprendido cuando recibí su carta, dije, pero no me quejo. Si yo hubiera estado en su situación, es probable que hubiese escrito una carta similar. Su deber como gerente del hotel es realizar todos los beneficios posibles. Si no procede así, le despedirán, como es lógico. Pero tomemos un papel y escribamos las ventajas y desventajas que resultarán para el hotel si insiste en este aumento. Tomé entonces una hoja de papel, tracé una línea por el medio y encabecé una columna con la palabra ventajas y otra con desventajas. Bajo el título de ventajas escribí estas palabras: salón de baile libre. Luego dije, tendrán ustedes la ventaja de quedarse con el salón de baile libre para alquilarlo para bailes y convenciones. Es una gran ventaja porque esas funciones le rendirán mucho más dinero del que pueden conseguir con una serie de conferencias. Si comprometen el salón por 20 noches en el curso de la temporada, es casi seguro que perderán algunos negocios muy provechosos. Ahora, agregué, consideremos las desventajas. Primero, en lugar de aumentar sus ingresos por lo que yo les pague, verán ustedes que disminuyen. En realidad los van a perder del todo, porque no puedo pagar el alquiler que me piden. Me veré obligado a efectuar esas conferencias en algún otro lugar. Hay además otra desventaja para ustedes. Estas conferencias atraen multitudes de personas educadas y cultas. Se trata pues de una buena propaganda, ¿verdad? Lo cierto es que si gastaran ustedes $5,000 en anuncios periodísticos, no conseguirían atraer al hotel tanta gente como la que viene a estas conferencias. Esto vale mucho para el hotel, ¿verdad? Mientras hablaba, escribí estas dos desventajas bajo el título correspondiente y entregué la hoja de papel al gerente diciendo: deseo que estudie cuidadosamente las ventajas y las desventajas que van a resultar para el hotel de esta decisión y que después me haga conocer su resolución definitiva. Al día siguiente recibí una carta en que se me informaba que mi alquiler aumentaría solo en 50% en lugar del 300%. Recuérdese que obtuve esta reducción sin decir una palabra de lo que yo quería. No hablé más que de lo que quería el hotel y cómo podría lograrlo. Supongamos que yo hubiese procedido en la forma humana, natural, que hubiera entrado violentamente en la oficina del gerente para decirle: ¿qué es esto de aumentarme el alquiler en 300% cuando sabe que ya se han impreso y repartido las entradas y efectuado todos los anuncios? 300%, ridículo, absurdo, no lo voy a pagar. ¿Qué habría ocurrido entonces? Sencillamente que habría comenzado una discusión. Y ya se sabe cómo terminan las discusiones. Aunque yo hubiese convencido al gerente de su error, su orgullo habría hecho difícil que se viera. Veamos uno de los mejores consejos que jamás se han dado en cuanto al arte de las relaciones humanas. Si hay un secreto del buen éxito, dijo Henry Ford, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Tan bueno es el consejo que quiero repetirlo. Si hay un secreto del buen éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Es tan sencillo, tan evidente que cualquiera debería apreciar a primera vista la verdad que encierra. Sin embargo, el 90% de la gente de la Tierra lo ignora el 90% de las veces. Estudia las cartas que llegan a su escritorio mañana por la mañana y vea que casi todas ellas violan esta norma de sentido común. Veamos esta carta, escrita por el jefe del departamento de radio
de una agencia de publicidad que tiene sucursales en todo el continente. Esta carta fue enviada a los gerentes de estaciones locales de radio en todo el país. He fijado, entre paréntesis, mis reacciones ante cada párrafo. Estimado señor fulano, la compañía tal desea conservar su posición como principal agencia publicitaria en el terreno radiotelefónico. ¿A quién le interesa lo que desea su compañía? A mí me preocupan mis problemas. El banco va a ejecutar la hipoteca sobre mi casa. El jardín está lleno de plagas. El mercado de valores bajó ayer. Perdí el tren de las 8:15 esta mañana. No me invitaron anoche al baile de los Pérez. El médico me dice que tengo mucha presión arterial y neuritis y caspa. Y bien, ¿qué ocurre? Llego esta mañana a la oficina preocupada. Abro mi correspondencia y me encuentro con un señor engreído que desde Nueva York se dedica a crear sobre lo que decía su compañía. Bah, si se diera cuenta de la impresión que hace esa carta, abandonaría el ramo de publicidad y se dedicaría a crear ovejas. Los contratos nacionales de publicidad de esta agencia fueron el baluarte de la primera cadena radiotelefónica. En los años sucesivos hemos ocupado en todas las estaciones más tiempo publicitario que cualquier otra agencia. Los contratos nacionales de publicidad de esta agencia fueron el baluarte de la primera cadena radiotelefónica. En los años sucesivos hemos ocupado en todas las estaciones más tiempo publicitario que cualquier otra agencia. Son ustedes ricos y poderosos y están en la cima, ¿verdad? ¿Y qué? A mí no me interesa para nada que sean ustedes tan grandes como la General Motors, la General Electric y el Estado Mayor del Ejército, todos juntos. Si usted, señor, tuviera un asomo de sentido común, habría comprendido que a mí me interesa cuán grande soy yo y no ustedes. Toda esta charla sobre sus enormes triunfos me hace sentir pequeño y carente de importancia. Deseamos atender a nuestros clientes con la última palabra sobre información relativa a estaciones radiotelefónicas. Ustedes, borrico, no me interesa lo que desea usted, ni lo que desea Mussolini, ni lo que desea Bing Crosby. Escuche de una vez por todas. Me interesa lo que yo deseo, y de eso no he dicho ni una sola palabra en toda la carta. Se servirá a usted, por lo tanto, poner a la compañía tal en su lista de preferencia para el envío de información semanales sobre su estación, todos los detalles que pueden resultar útiles para una agencia de nuestro carácter. Lista de preferencia. ¡Qué desfachatez! Me hace sentir insignificante con toda esa referencia a su grandeza, y luego me pide que ponga a la compañía en la lista de preferencia, sin emplear siquiera una cortesía al pedirlo. Una pronta contestación de esta carta con los últimos datos de esa estación será mutuamente beneficiosa. Estúpido, me envía usted una circular barata, con copia mimeografiada, que se reparte por el país entero como las hojas de otoño, y tiene la osadía de pedirme, cuando estoy preocupado por la hipoteca del jardín y mi presión, que me siente a dictar una nota personal en respuesta a su circular mimeografiada y que la responda pronto. ¿Qué es eso de pronto? ¿No sabe usted que yo estoy tan ocupado como usted? O al menos me gusta pensar que lo estoy. Y, ya que estamos en esto, ¿quién le dio el derecho de impartirme órdenes? Dice usted que será sumamente beneficioso. Al fin empieza usted a dar mi punto de vista, pero de todos modos no me explica cómo puede ser beneficioso para mí. Su seguro servidor, J. Sutano, gerente del departamento de radio. Postdata. La copia inclusa del diario, de cual será de interés para usted y quizá quiera transmitirla por su estación. Finalmente, allí a lo último, en una postdata, menciona usted algo que puede ayudarme a resolver uno de mis problemas. ¿Por qué no empezó su carta por allí? Pero es inútil. Un hombre dedicado a publicidad, culpable de perpetrar tantas tonterías como me ha enviado usted, debe de padecer algo en la médula oblongada. Usted no necesita una carta con estas últimas novedades. Lo que necesita usted es un litro de yodo en la glándula tiroides. Pero si un hombre que dedica su vida a la publicidad y que se hace pasar por perito en el arte de influir sobre el público para que compre, si un hombre así escribe una carta de este tipo, ¿qué podemos esperar del carnicero o el panadero?
Aquí hay otra carta, escrita por el superintendente de una gran estación ferroviaria de cargas a un estudiante de este curso, Mr. Edward Vermiller. ¿Qué efecto tuvo esta carta en el hombre a quien fue dirigida? Leámosla y después lo diré. A Serega Sons, Inc., 28 Front Street, Brooklyn, New York. Atención, señor Edward Vermiller. Muy señores nuestros. Las operaciones en nuestra estación receptora de fletes para afuera son dificultades porque una amplia proporción del movimiento total se nos entrega muy avanzada la tarde. Eso tiene por resultado congestiones, trabajo extraordinario por nuestro personal, retraso de los camiones y en algunos casos retraso del despacho de las consignaciones. El 10 de noviembre recibimos de esa compañía un lote de 510 piezas que llegó aquí a las 16:20. Solicitamos su cooperación para impedir los efectos indeseables que surgen de la recepción tardía de consignaciones. Nos permitimos solicitar que en los días en que envíen ustedes un volumen de mercadería, como el que se recibió en la fecha mencionada, realicen ustedes un esfuerzo para hacer llegar más temprano el camión o entregarnos parte de la droga por la mañana. Ustedes obtendrían tal cooperación la ventaja de una descarga más rápida de sus camiones y la seguridad de que sus consignaciones serían despachadas en el día de su entrega en la estación. Sus seguros servidores, fulano. Después de leer esta carta, el señor Vermiller, gerente de ventas de la casa Serega Sons, me la envió con el siguiente comentario. Esta carta tuvo el efecto contrario del que se deseaba. La carta comienza describiendo las dificultades de la estación, que en general no nos interesan. Se pide luego nuestra cooperación, sin pensar en los inconvenientes que eso puede causarnos. Y por fin, en el último párrafo, se menciona el hecho de que si cooperamos podremos obtener la descarga más rápida de nuestros camiones y la fecha de su entrega en la estación. En otras palabras, lo que más nos interesa es lo mencionado al final, y el efecto total de la carta es el despertar un espíritu de antagonismo, más que de cooperación. Veamos si podemos escribir mejor esta carta. No perdamos tiempo hablando de nuestros problemas, según aconseja Henry Ford. Comprendamos el punto de vista del prójimo y veamos las cosas desde el punto de vista así como el nuestro. Demos una muestra de la carta revisada. Quizá no sea la mejor, pero ¿no es mejor que el original? Señor Edward Vermiller, CEO a Serega Sons, Inc., 28 Front Street, Brooklyn, New York. Estimado señor Vermiller, su compañía es uno de nuestros buenos clientes desde hace 14 años. Naturalmente, agradecemos sobremanera ese patrocinio y ansiamos darle el servicio veloz y eficiente que merece. Lamentamos decir, sin embargo, que no nos es posible hacerlo cuando sus camiones nos hacen llegar una gran partida de mercadería en las últimas horas de la tarde, como ocurrió el 10 de noviembre. Sucede así porque muchos otros clientes hacen también sus entregas en las últimas horas de la tarde y naturalmente esto produce una congestión. Como resultado de ello, sus camiones quedan inevitablemente detenidos en la estación y a veces hasta se retrasa el envío de las mercancías al interior. Esta es una gran dificultad. ¿Cómo se puede evitarla? Haciendo sus entregas en la estación por la mañana cuando les sea posible. Eso facilitará el movimiento de sus camiones. Sus envíos obtendrán inmediata atención. Nuestro personal podrá retirarse temprano a gozar una comida con los deliciosos productos que ustedes fabrican. Sírvase usted no interpretar esta carta como una queja y no crea que pretendo enseñarle cómo debe dirigir usted sus negocios. Esta carta se inspira solamente en el deseo de servir más efectivamente a clientes como esta compañía. Cualquiera sea el momento en que lleguen sus envíos, haremos siempre todo lo posible por servirles con rapidez. Sé que usted está muy ocupado. Sírvase no molestarse en contestar esa nota. Lo saluda atentamente, fulano. Miles de vendedores recorren hoy las calles, cansados, decepcionados, sin buena paga. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo que ellos quieren. No comprenden que ni usted ni yo queremos comprar nada. Si quisiéramos, saldríamos a comprarlo. Pero a usted y a mí nos interesa siempre resolver nuestros problemas. Y si un vendedor puede mostrarnos que sus servicios o sus productos
nos ayudarán a resolver nuestros problemas. No tendrá que esforzarse por vendernos nada, ya le compraremos nosotros. Y un cliente desea creer que él es quien compra, no que hay quien vende. Sin embargo, muchos hombres se pasan la vida como corredores de venta sin ver las cosas desde el punto de vista del cliente. Por ejemplo, yo en Forest Hills, pequeña comunidad de casas particulares en el centro del distrito de Nueva York. Un día cuando iba deprisa hacia la estación, me encontré casualmente con un vendedor de terrenos que durante muchos años había comprado y vendido propiedades de Long Island. Conocía muy bien Forest Hills y sabiéndolo le pregunté apresuradamente si mi casa estaba construida con vigas de metal. Me dijo que no lo sabía y agregó algo que yo sabía ya, que podía averiguarlo telefoneando a la Forest Hills Garden Association. A la mañana siguiente recibí una carta de él. Me daba la información que yo quería. La podía haber conseguido en un minuto, mediante un llamado telefónico. Pero no lo hizo. Me decía otra vez cómo podía averiguarlo yo y después me pedía que le dejara encargarse de mi seguro. No le interesaba ayudarme, le interesaba ayudarse a sí mismo. Yo debí darle ejemplares de los excelentes libritos de Bas Young, de Go Giver y A Fortune to Share. Si leyera esos libros y practicara su filosofía, ese hombre obtendría beneficios 1000 veces mayores que el de encargarse de mi seguro. Hay profesionales que cometen el mismo error. Hace varios años entré en el consultorio de un conocido especialista de garganta y nariz en Filadelfia. Antes de mirarme siquiera las amígdalas, me preguntó a qué me dedicaba. No le interesaban las amígdalas, le interesaba el monto de mi presupuesto. Su preocupación principal no era la de cómo podía ayudarme. Su principal preocupación era la de cuánto podría ganar conmigo. El resultado fue que no ganó nada. Salí de su consultorio sin dejarme revisar, despreciando su falta de carácter. El mundo está lleno de personas así, egoístas aprovechadoras, de manera que los pocos individuos que sin egoísmo tratan de servir a los demás tienen enormes ventajas. No hay competencia contra ellos. Owen D. Young dijo: el hombre que se puede poner en el lugar de los demás, que puede comprender el funcionamiento de la mente ajena, no tiene por qué preocuparse por el futuro. Si por leer este libro gana usted una sola cosa, una creciente tendencia a pensar siempre según el punto de vista del prójimo y a las cosas desde ese ángulo. Si usted consigue tan solo eso de este libro, bien podrá decir que ha marcado un jalón en su carrera. Casi todos los hombres van al colegio y aprenden a leer a Virgilio y a dominar los misterios de cálculo, sin descubrir jamás cómo funciona su mente. Por ejemplo, yo daba una vez un curso sobre oratoria para los jóvenes graduados en diversos colegios que entraban como empleados de la Carrier Corporation Newark, Nueva Jersey, la organización que refrigera edificios y que instala aire acondicionado en todas partes. Uno de los estudiantes quiso persuadir a los demás de que jugaran al básquetbol y este fue, más o menos, su argumento. Quiero que ustedes vengan a jugar al básquetbol. Me gusta jugar, pero las últimas veces que fui al gimnasio no había bastantes muchachos para organizar un partido. 2 o 3 nos pusimos a arrojarnos la pelota uno al otro y quedé con un ojo negro. Deseo que ustedes vengan conmigo mañana por la noche. Quiero jugar al básquetbol. ¿Habla acaso de lo que querían los demás? A nadie le gusta ir a un gimnasio al que nadie va, ¿verdad? Los otros no se interesaban por lo que deseaba este mozo y no querían salir con un ojo negro. Pudo haber demostrado que al ir al gimnasio los demás obtendrían algo que querían. Es claro, más actividad, mejor apetito, cerebro más despejado, diversión. Repitamos el sabio consejo del profesor Overstreet. Primero despertar en un prójimo un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo. Quien no puede marcha solo por el camino. Uno de los estudiantes que asistía a mi curso se hallaba preocupado por su hijito. El niño estaba muy flaco y se negaba a comer lo debido. Los padres recurrían al método acostumbrado. Le regañaban y retaban. Mamita quiere que comas esto y aquello. Papito quiere que crezcas y seas un hombre. Pero el niño no prestaba atención alguna a estas requisitorias. Quien tenga un arme de sentido común no puede esperar que un niño de 3 años reaccione según el punto de vista de un padre que tiene 30.
Pero era eso precisamente lo que esperaba el padre. Resultaba absurdo. Por fin lo comprendió y se dijo: ¿qué quiere este niño? ¿Cómo puedo vincular lo que yo quiero con lo que quiere él? Era fácil. Una vez que se puso a pensar, su hijito tenía un triciclo en el que le gustaba pedalear por la acera, frente a su casa. Unas casas más lejos vivía un matón. Un niño algo mayor que quitaba el triciclo al niñito y empezaba a pedalear. Naturalmente el niñito corría hasta su madre, que tenía que ir a quitar el triciclo al matón y devolverlo a su hijito. Esto ocurría casi todos los días. ¿Qué quería pues el niño? No se necesitaba ser Sherlock Holmes para saberlo. Su orgullo, su ira, su deseo de sentirse importante. Las emociones más fuertes en su composición mental le instaban a la venganza, a dar un buen puñetazo en la nariz al matón. Y cuando el padre le dijo que algún día podría cerrar los ojos del matón a puñetazos si comía las cosas que la madre le recomendaba, cuando el padre prometió esto, ya no hubo problema dietético. Aquel niño comía espinacas, coles, cualquier cosa, a fin de poder castigar al matón, que tantas veces le había humillado. Después de resolver este problema, el padre encaró otro. El niño tenía la mala costumbre de empapar la cama. Dormía con su abuela. Por la mañana la abuela se despertaba, tocaba la sábana y decía: «Mira, Johnny, lo que hiciste anoche». «No», respondía el niño, «yo no fui, fuiste tú». Retos, castigos, intentos de avergonzarle, reiteración de que la madre no quería que hiciera eso. Por ningún medio se conseguía tener seca la cama. Entonces se preguntaron los padres: ¿cómo podríamos hacer que este niño quiera dejar de mojar la cama? ¿Qué era lo que quería el niño? Primero, quería usar pijamas como su papito y no un camisón como la abuela. La abuela se estaba hartando de los inconvenientes nocturnos, de manera que de muy buen grado ofreció comprar unos pijamas para el niño, siempre que se corrigiera. Segundo, el pequeño quería una cama para él solo. La abuela no se opuso. La madre le llevó consigo una mueblería de Brooklyn, guiñó un ojo a la vendedora y dijo: «Aquí hay un caballerito que desea hacer unas compras». La vendedora hizo que el niño se sintiera importante al preguntarle: «Joven, ¿qué cosas desearía ver?». Se irguió el niño en toda su altura y contestó: «Quiero comprar una cama para mí solo». Cuando le mostraron la camita que la madre quería comprara, la vendedora lo supo por un guiño de la madre y persuadió al niño de que esa era la cama que debía comprar. Al día siguiente fue entregada la cama y por la noche, cuando el padre volvió a su casa, su hijo corrió a la puerta gritando: «Papito, papito, ven arriba a ver mi cama, la que yo compré». El padre, ante la camita, obedeció la recomendación de Charles Schwab. Fue caluroso en su aprobación y abundante en el elogio. «No vas a mojar esta cama, ¿verdad?», preguntó. «Ah, no voy a mojar esta cama». El niño cumplió su promesa, porque su orgullo estaba en juego. Era su cama. Él y solo él la había comprado, y ahora usaba pijama como un hombrecito. Quería portarse como un hombre, y así fue. Kate Duchamp, ingeniero telefónico, no podía conseguir que su hijita de 3 años de edad comiera lo debido en el desayuno. Los regaños, pedidos, promesas de costumbre fueron inútiles. Los padres se preguntaron entonces: ¿cómo podemos hacer que quiera comer? La niñita gustaba imitar a su madre, sentirse grande. Una mañana la sentaron en una silla y la dejaron que preparara su desayuno. En un momento psicológico, el padre entró en la cocina, donde la niña preparaba su comida. Y la pequeña le dijo: «Mira, papito, estoy haciendo el Maltex esta mañana». Comió 2 porciones de cereal esa mañana, sin que nadie se lo pidiera, porque estaba interesada personalmente. Había satisfecho su sentido de la importancia. Había hallado en la preparación del desayuno un camino para expresar su yo. William Winter señaló una vez que la expresión del yo es la necesidad dominante en el carácter humano. ¿Por qué no hemos de recurrir a la misma psicología en los negocios? Cuando tenemos una idea brillante, en lugar de hacer que el prójimo piense que es nuestra, ¿por qué no dejarle que prepare esa idea por sí mismo? ¿Cómo preparó el desayuno aquella niña? Entonces considerará que esa idea es suya, le gustará y quizás se sirva 2 porciones. Recordemos, primero
despertar en el prójimo un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. 9 indicaciones sobre la forma de obtener el mayor resultado de este libro. Primero, si quiere usted obtener el mayor resultado de este libro, hay un requerimiento indispensable, un principio esencial, mucho más importante que todas las reglas técnicas. A menos que satisfaga usted este requisito fundamental, de poco le servirán mis reglas sobre la forma de estudiar. Y si tiene ese don cardinal, podrá lograr resultados maravillosos sin leer siquiera las indicaciones que hago. ¿Cuál es este requisito mágico? Nada más que esto, un profundo impulsivo deseo de aprender, una vigorosa decisión de aumentar su capacidad para tratar con la gente. ¿Cómo se puede lograr ese impulso? Recordando constantemente cuán importantes son estos principios, imaginando cuánto contribuirá su dominio a llevarle adelante en la carrera que tiene por meta una recompensa social y financiera más rica, diciéndose una y otra vez: mi popularidad, mi felicidad y mis ingresos dependen en grado no pequeño de mi habilidad para tratar con la gente. Segundo, léase cada capítulo rápidamente al principio para lograr una visión a ojo de pájaro. Es probable que después se sienta tentado el lector a correr al capítulo siguiente, pero no lo haga así, a menos que lea solamente por entretenerse. Pero si lee porque quiere aumentar su habilidad en las relaciones humanas, vuelva atrás y relea detenidamente cada capítulo. A la larga, esto significa un ahorro de tiempo y la obtención de mayores resultados. Deténgase frecuentemente en la lectura para pensar en lo que está leyendo. Pregúntese cómo y cuándo puede aplicar cada indicación. Esta forma de leer le ayudará mucho más que la lectura a la carrera, como un galgo que persigue a la liebre. Lea con un lápiz rojo o una pluma en la mano, y cuando encuentre una indicación que va a su juicio puede usar, trace una línea en el margen. Si es una indicación excelente, subraye cada frase o márquela con XXX. Este método de marcar o subrayar estas frases de un libro lo hace más interesante y mucho más fácil de revisar rápidamente. Quinto, conozco a un hombre que desde hace 15 años es gerente de una gran compañía de seguros. Todos los meses lee los contratos de seguro que extiende su compañía. Sí, lee los mismos contratos mes tras mes, año tras año. ¿Por qué? Porque la experiencia le ha enseñado que esa es la única manera de tener siempre en la memoria las cláusulas de las pólizas. Yo dediqué casi 2 años a escribir un libro sobre oratoria en público, y sin embargo tengo que volver a leerlo de vez en cuando para recordar lo que yo mismo escribí. Es asombrosa la rapidez con que olvidamos. Por eso, si quiere usted obtener un beneficio real, duradero de este libro, no piense que bastará con leerlo una vez a la ligera. Después de leerlo detenidamente una vez, tiene usted que dedicar unas horas de cada mes a revisarlo. Téngalo en su escritorio ante sus ojos todos los días. Ojéelo a menudo. Piense constantemente en las grandes posibilidades de mejora que aún le quedan por delante. Recuerde que el uso de esos principios solo puede hacerse habitual y subconsciente mediante una constante y vigorosa campaña de revisión y aplicación. No hay otro medio. Sexto, Bernard Shaw señaló una vez: si se enseña algo a un hombre, jamás lo aprenderá. Shaw tenía razón. Aprender es un proceso activo. Aprendemos haciendo. De modo que si usted quiere dominar los principios que estudia en este libro, haga algo con ellos. Aplique estas reglas en todas las oportunidades. Si no, las olvidará rápidamente. Solo el conocimiento que se practica persiste en nuestro espíritu. Se verá usted probablemente en dificultades para aplicar siempre estas indicaciones. Yo lo sé porque he escrito este libro y sin embargo me veo frecuentemente en dificultades para aplicar todo aquello que recomiendo. Por ejemplo, cuando algo nos desagrada, es mucho más fácil criticar y censurar que tratar de comprender el punto de vista del otro. Con frecuencia es más fácil encontrar defectos que pronunciar elogios. Es más natural hablar acerca de lo que uno quiere que de lo que quieren los demás, y todo es así.
De modo que, al leer este libro, recuerde siempre que no trata usted solamente de adquirir información. Intenta formar nuevos hábitos. Sí, intenta usted emprender una nueva forma de vivir. Esto requiere tiempo y constancia y la diaria aplicación de estos principios. Vuelva pues a menudo a estas páginas, considérelas como un manual sobre las relaciones humanas y cada vez que se vea ante un problema específico, como el de corregir a un hijo, el de llevar al cónyuge a su manera de pensar o satisfacer a un cliente irritado, vacile antes de hacerlo acostumbrado, lo humano, lo impulsivo. Eso, lo humano, es generalmente un error. En cambio, vuelva a esas páginas y relea los párrafos que he subrayado. Después ponga a prueba estos nuevos métodos y compruebe de qué modo mágico le rinden resultados. Séptimo, ofrezca a su esposa, a su hijo o a algún compañero de su oficina una moneda cada vez que le sorprendan violando cierto principio. Del dominio de estas reglas, haga un juego entretenido. Octavo, el presidente de un importante banco de Wall Street relató una vez, en una conversación ante una de mis clases, un sistema muy eficiente que empleaba para mejorar su carácter. Este hombre había tenido poca educación formal y llegó sin embargo a ser uno de los financistas más importantes del país. Nos confesó que debía la mayor parte de su buen éxito a la constante aplicación de su sistema casero. Veamos lo que hace. Lo repetiré con sus propias palabras, tan exactamente como las recuerdo. Durante años he llevado un libro de citas con todas las entrevistas que realizo durante el día. Mi familia ya sabe que no debe forjar planes conmigo para los sábados por la noche, porque no ignora que dedico una parte de cada una de esas noches al ilustrativo proceso de examinar mis actos, revisarlos y criticarlos. Después de la comida me quedo a solas, abro mi libro de citas y pienso en todas las entrevistas, conversaciones y reuniones en que he intervenido durante la semana. Entonces me pregunto, ¿qué errores cometí en esta ocasión? ¿Qué hice de malo y en qué forma pude mejorar mi proceder? ¿Qué lecciones puedo aprender de esta experiencia? A menudo me ocurre que esta revista semanal me causa mucha infelicidad. Me asombran a menudo mis propios errores. Es claro que al pasar los años esos errores han disminuido. A veces ahora me inclino a palmearme la espalda después de una de esas sesiones. Este sistema de autoanálisis, de autoeducación proseguido año tras año, me ha hecho más bien que cualquier otra cosa que he intentado jamás. Me ha ayudado a mejorar mi capacidad para tomar decisiones y me ha ayudado enormemente en todos mis contactos con la gente. Nunca me cansaré de recomendarlo. ¿Por qué no ha de emplear usted un sistema similar para compulsar la forma en que aplica los principios tratados en este libro? Si lo hace, obtendrá dos resultados. Primero, se verá dedicado a un proceso educativo que es a la vez interesante y de inapreciables beneficios. Segundo, verá que su capacidad para tratar con la gente aumentará y se propagará enormemente. Noveno, encontrará usted al final de este libro un diario en el que debe registrar sus triunfos en la aplicación de estos principios. Sea especificativo. Escriba nombres, fechas, resultados. La elaboración de este historial le inspirará para realizar mayores esfuerzos. Y cuán fascinadoras serán esas inscripciones cuando por casualidad las relea dentro de algunos años. A fin de obtener el mayor resultado posible de este libro, pues, primero, logre un deseo profundo, impulsivo, de dominar los principios de las relaciones humanas. 2. Lea cada capítulo 2 veces antes de pasar al siguiente. A medida que lee, deténgase frecuentemente a preguntarse cómo puede aplicar cada indicación. Subraye cada idea importante. Quinto, relea el libro todos los meses. Sexto, aplique estos principios en cada oportunidad que se le presente. Utilice este volumen como manual de trabajo para ayudarse a resolver sus problemas diarios. Séptimo, convierte este aprendizaje en un juego entretenido ofreciendo a algún amigo una moneda por cada vez que le sorprenda violando una de estas reglas. Octavo, haga todas las semanas una compulsa sobre el progreso que realiza. Pregúntese qué errores ha cometido, qué mejoras, qué lecciones ha aprendido para el futuro.
Lleve un diario que hay al final de este libro para exponer cómo y cuándo ha aplicado estos principios. Parte 2. 6 maneras de agradar a la gente. Capítulo 1. Haga esto y será bienvenido en todas partes. ¿Por qué hay que leer este libro para saber cómo conquistar amigos? ¿Por qué no estudia la técnica del más grande conquistador de amigos que ha conocido jamás el mundo? ¿Quién es? Tal vez lo encuentre usted mañana por la calle. Cuando esté a 5 metros de él, deberá agitar la cola. Si se detiene usted a acariciarlo, saltará como enloquecido para mostrarle lo mucho que le quiere. Y usted sabe que detrás de esa muestra de afecto no hay motivos ulteriores. No quiere venderle un terreno, ni una póliza de seguro, ni quiere casarse con usted. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse su sustento? La gallina tiene que poner huevos, la vaca que dar leche y el canario que cantar. Pero el perro se gana la vida solo con demostrar su cariño por el dueño. Cuando yo tenía 5 años, mi padre compró un cachorrito amarillo por 50 centavos. Fue la alegría y la luz de mi niñez. Todas las tardes a las 4:30 se sentaba frente a mi casa, mirando fijo al camino con sus hermosos ojos, y tan pronto como oía mi voz, me veía agitar mi lata de comida entre los árboles, salía disparado como una bala. Corría sin aliento colina arriba para recibirme con brincos de júbilos y ladridos